Pues muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos y compañeros de milicia. Bienvenidos a esta reunión de misioneros y líderes de Fundación Emanuel. Como siempre, pues es un gusto que nos podamos ver por este medio y tenemos la grande bendición de nuestro Dios de poderlo hacer. Y como siempre, pues es un gusto el podernos ver, el poder estar aquí reunidos, congregados y esperando sobre todo la bendición que Dios tiene para nosotros. Está Juan Dios Bando. En esta ocasión les corresponde a nuestros hermanos José y Carmen Reveles compartir lo que Dios tiene para nosotros. Algunos, por la mayoría ya los conocemos, ellos son líderes en el estado de Querétaro, ya de muchos años, son de los más veteranos ya en la fundación y pues para nosotros ha sido una grande bendición el poder compartir todos estos años con ellos. Entonces, pues yo les pido como siempre que me acompañen para orar y poner este tiempo en manos de Dios para que Él use de alguna manera poderosamente a José y a Carmen que nos van a traer el banquete de esta tarde. ¿Qué les parece? ¿Oramos? Ándele pues, acompáñenme cerrando sus ojos para no distraernos y elevar una plegaria a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, dándote muchas gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Te agradecemos, Padre, en este día que nos has dado la vida, la salud, nos has colmado de favores y misericordia, Señor, como dice tu palabra. Y aún más en esta tarde tenemos banquete con nuestros hermanos José y Carmen Reveles, quienes van a bendecirnos, Señor, con lo que tú les has puesto en su corazón. Nosotros queremos bendecirles también en esta hora, Señor, rogándote que tú los uses de una manera bien especial, llenándoles de tu Santo Espíritu, Señor, para que con toda fluidez ellos nos puedan compartir, Padre. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Pues José, es todo tuyo, adelante. Te escuchamos pacientemente. Adelante, José. Bueno, pues buenas tardes todos. Una disculpa, antes que nada, Carmen está un poquito indispuesta. Se asoleó un poquito antier y la garganta, ya sabes. Entonces dice, pues no puedo ni hablar. Así es de que mejor tú solito. Y pues bueno, como soy obediente, ¿qué le hacemos, verdad? Ni te gusta. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Pues decíamos, ¿verdad? Que el tema que el Señor puso, pues es identidad. Es una enseñanza muy bonita que en lo personal me gusta mucho porque da bases precisamente, ¿verdad? Pues para desarrollar ese principio que es importante en la vida del cristiano, ¿verdad? Bueno, en la vida de todo ser humano, pero principalmente del cristiano, ¿no? Y bueno, pues hay dos preguntas que todo cristiano tiene que saber responder si es que quiere caminar en el camino de la victoria y del éxito en Dios. Y son muy sencillas, ¿verdad? La primera es, ¿quién es Dios? Y la segunda, ¿y quién soy yo? Dos preguntas muy sencillas, pero muy importantes en nuestro caminar cristiano. Fíjense, creo que la iglesia ha predicado mucho sobre quién es Dios, pero ha dejado a un lado la segunda pregunta, ¿quién soy yo? Es decir, mucha gente cristiana inclusive camina sin identidad. Lo malo es que si no sabes quién eres, nunca sabrás de lo que eres capaz de hacer. De ahí la importancia de la identidad, ¿verdad? Hemos visto una iglesia que, que no lo ha hecho, que no ha hecho lo que la Biblia dice que debería hacer, ni en las dimensiones que debería hacerlo. Y pues se pregunta uno, bueno, ¿por qué?
Bueno, pues porque no sabe quién es, no ha descubierto su identidad en Dios, y esto no solo pasa con el liderazgo, sino también con la gente que se reúne en la congregación. Se ve como limitada y carente. Hay una frase que escuché de un predicador de la palabra que creo que es importante. Nos recuerda esta verdad que deberíamos de confesar, porque pues es una confesión poderosa. Muchos de ustedes, si no es que todos, ¿verdad?, ya lo han escuchado por ahí en algún video, en algún CD, qué sé yo. Él dice: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Es una manera de presentación de él, esas frases. Entonces Jesús nos manda a buscar como prioridad el reino de Dios, pero hay cuatro elementos en el reino. El primero es el rey. El segundo, los ciudadanos del reino. El tercero, los principios o verdades del reino. Y el cuarto, los beneficios del reino. Ahí en Mateo, en el capítulo 6, del 31 al 33, dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y bueno, ojo con esto. El 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo, servirle y obedecerlo en todo. Sabemos que nosotros, Jesús ha implantado su carácter, ¿verdad?, en nuestro corazón al recibirle a él, que son pues, los 5 principios básicos, ¿no? Identidad, carácter, propósito, destino, en fin. Entonces, ¿qué es lo más importante para cada uno de los oyentes? Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que compitan en cuanto a prioridad. Cualquiera de estos puede sacar a Dios del primer lugar si usted no decide enfáticamente darle el primer lugar en todos los aspectos de su vida. Y vaya que pues, sucede que la mayoría de los cristianos hemos buscado siempre los beneficios del reino, como son pues la sanidad, la liberación, la salvación y desde luego pues, la prosperidad. Hay hasta temas exclusivos de la prosperidad. Y bueno, pues los hemos encontrado y los hemos disfrutado en alguna medida. Pero el verso 33 no se refiere a la búsqueda de los beneficios, pues el verso 32 dice que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad, y si sabe, quiere decir que suplirá. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Otros han caminado un poco más y han buscado los principios del reino, como la justicia, el gozo y la paz. Y claro que eso es correcto, pero solo hasta ahí han llegado sin seguir su búsqueda en las 2 áreas principales. Esto es, el rey y los ciudadanos del reino. El máximo conocimiento de quién soy yo en el reino, bueno, pues es que soy hijo de Dios, ¿verdad? Desde luego. Pero este conocimiento ha sido una forma como muy generalizada o muy general. No hemos buscado más personalmente nuestra verdadera identidad. Por ejemplo,
decir que soy hijo de Dios es como decir que soy mexicano, ¿verdad? Pero todos los nacidos en México son mexicanos, así como todos los nacidos en el reino son hijos de Dios. Decir que soy mexicano es una identidad muy general, pues hay 100 millones de personas con esa misma identidad. Ahora, una identidad más personal es que aparte de ser mexicano, bueno, pues soy José Reveles, ¿verdad? O sea, tengo un nombre. En mi credencial es en mi credencial que me identifica como mexicano, aparecen 3 cosas que me distinguen de cualquier otro mexicano, como son mi nombre, mi foto y mi firma. Estos 3 me dan identidad única. De la misma forma, no solo soy hijo de Dios en forma general, en el reino de Dios tengo una identidad más personal y única dada por Dios, y esta es mi nombre, mi carácter y mi propósito. Isaías, ahí en el capítulo 43, verso 1, dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, fíjense, te puse nombre, dice, mío eres tú. Entonces, solo yo tengo un nombre que Dios me ha dado, un carácter y un propósito único. Tú, los que nos están viendo, ¿verdad? Tienes un nombre que Dios te ha dado, un carácter y un propósito que tienes que descubrir, desde luego, o buscar para que sepas quién eres en el reino de Dios, cuál es tu identidad, y si sabes tu identidad, sabrás lo que debes hacer y lo que puedes hacer. No te conformes con una identidad general, porque tienes una identidad única para Dios. No solo eres su hijo, sino que eres especial y único. No naciste por casualidad, ni conociste a Jesús por casualidad, ni te predicaron a Cristo por casualidad. Todo estaba planeado por Dios para que tú cumplieras un propósito único. Hay cosas que solo tú puedes hacer para Dios y que solo tú tienes que llevar a cabo. Ustedes ven, por ejemplo, ahí en Lucas 14, habla de la gran cena, del 15, versículo 15 en adelante, describe la parábola de la gran cena, ¿verdad? E igual que el siervo, cada uno de nosotros, los que estamos oyendo y los que no, ¿verdad? Tenemos invitaciones que entregar, y si no las entregamos nosotros, nadie lo va a poder hacer, porque son únicas. Ajá. Entonces, nosotros, tú, ¿verdad?, eres elegido por Dios. Miren, ahí en Mateo, veamos la confesión de Pedro, ¿no? Mateo 16, 13 al 20, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? El 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y miren, el 18 es muy importante. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates, perdón,
desatares en la tierra, se ha desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. La pregunta podría ser, ¿cómo descubro mi identidad? Bueno, la respuesta está en el pasaje que acabamos de leer. Lo descubres por revelación. Ahora solo tienes que entender el proceso. Jesús pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy? Y como vemos, ¿verdad? Le dan varias respuestas, pero ninguna de ellas era la correcta, porque eran respuestas sin revelación. Cuando Pedro da la respuesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús afirma que la respuesta es la correcta, pero porque esta había sido dada a Pedro por revelación de Dios. Perdón. Ahora, cuando Pedro tiene revelación de quién es Jesús, está listo para recibir una segunda revelación, y es quién es él. O sea, Pedro ahora, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué es lo que pasó? Simón había pasado tiempo con Jesús, pero hasta antes de ese momento no había podido entender quién era Jesús, y por lo tanto tampoco estaba preparado para saber quién era él en Dios. Pero fue cuando tuvo revelación de quién era Jesús que también pudo estar listo para saber quién era él en Dios. Esto nos enseña un principio de identidad muy importante. El grado de revelación que tengamos de quién es Dios determinará el grado de revelación que tengamos de quiénes somos. Esto significa que en la medida que conocemos quién es Dios, es la medida que sabremos quiénes somos en Él. Mi identidad está determinada, desde luego, por la revelación que tenga de quién es Dios. Esto quiere decir que si la iglesia no ha descubierto su identidad, es porque aún no sabe quién es Dios. A Simón no le fue revelado una identidad general, sino una específica y única. Él y solo él podía ser Pedro, nadie más. Es una identidad específica. A partir de ese momento, Pedro caminó en su vida con una nueva identidad para luego desarrollar un nuevo carácter y cumplir con un nuevo y distinto propósito. Quiere decir que el saber quién es Dios no solo es para saber lo que Dios puede hacer, sino también para saber quién eres tú y lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, si yo entiendo que Dios es todopoderoso, entenderé que Él puede hacer cualquier cosa. Pero ahora debo preguntarme, si Dios es todopoderoso, entonces, ¿quién soy yo? Esa es la parte que no hemos comprendido, lo de nuestra identidad. Vamos a ver algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento conocieron a un Dios poderoso, pero no pasaron de ahí. Y por no descubrir su propia identidad, el pueblo no pudo recibir y hacer lo que Dios tenía para ellos. Solo algunos, y estos fueron minoría, los que comprendieron, pero no estaba reservado para ellos. Pues en el Nuevo Testamento, que pasamos a conocer a un Dios poderoso, a uno que nos da identidad en Cristo, esto es, si Dios es todopoderoso, entonces yo soy más que vencedor, lo dice la Escritura. Lo que Dios es, miren, ahí en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Así le dice a Abraham. Bueno, entonces la Biblia dice lo que yo soy, lo que tú eres. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ajá. Entonces, fíjense nada más, Dios dice, yo soy el Dios todopoderoso que todo lo puedo. Entonces, yo soy más que vencedor, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, si Dios todo lo sabe, entonces yo soy un hombre sabio. Lo que Dios es, ahí en Colosenses, capítulo 2, verso 2b al 3, dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, de tal manera, ¿verdad?, que Santiago 1:5 dice lo que yo soy. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Otro ejemplo, si Dios todo lo tiene, entonces yo soy un hombre próspero, claro. Fíjense lo que dice 2 Corintios, ahí nos revela lo que Dios es. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De tal manera entonces lo que tú eres, Daniel lo menciona en el capítulo 4, verso 34 y 35. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, o sea, todas las generaciones. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y ojo, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, de tal manera, entonces, Daniel ahí en el capítulo 4, verso 7, habla de lo que tú eres. Dice así, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Ojo, ¿eh? La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Otro ejemplo, si Dios es salud, entonces yo soy un hombre sano, ¿verdad? Definitivo. Éxodo 15 en el verso 26 dice lo que es Dios y dice así, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿A poco no está bonito? Hermoso. Entonces, Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 24, habla de lo que tú eres, o sea, de lo que yo soy. Dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Entonces, si Dios es salud, entonces nosotros, ¿verdad?, somos hombres sanos. Ahora, si Dios es santísimo, santo, 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 entonces yo soy un hombre santo. Tú eres un hombre santo. Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 8, menciona esto. Menciona lo que Dios es.
Dice así, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, de tal manera que 1 Corintios en el capítulo 1-2 menciona, ¿verdad?, lo que tú eres, lo que yo soy. Dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ojo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿quiénes son? Nosotros. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, otra más, si Dios es principio y fin, el alfa y el omega, el Dios del tiempo o de eternidad, entonces tú eres, yo también, un hombre profético. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Efesios en el capítulo 4, verso 11, dice lo que tú eres, lo que yo soy. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si vemos la escritura, la palabra pastores está en minúscula, porque tenemos un solo pastor. Ese sí es con mayúscula. Entonces, en la medida que conozco más a Dios por medio de Jesucristo, conozco quién soy yo y lo que puedo hacer en Dios. Miren allí Juan en el capítulo 17, verso 3, dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna comienza entendiendo que ya no eres el mismo. Desde que conociste a Jesús, ahora somos otros, realmente somos otros. Nuestra mirada es diferente. Hay gente que se fija en ese detalle. A nosotros nos han dicho, oye, de veras que hasta ves diferente, dice, como con más paz, como con más tranquilidad. Pero bueno, eso es lo que ven. Entonces, porque pues el viejo hombre ya murió, juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces ahora somos una persona nueva y una nueva criatura, dice la Escritura. Puedes pensar, pero ¿quién soy? Quiero saber qué identidad tengo en Cristo. Esto es fácil. En la medida que conozcamos más quién es Dios, conoceremos quién eres en Dios y lo que puedes hacer. Solo a través de Jesucristo, el hombre pudo recuperar la imagen de Dios, la imagen que el hombre perdió por el pecado, porque en un principio Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Ahí Génesis, en el capítulo 1, 26 y 27, dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen, dice el Señor, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó, ojo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, así dice. Entonces Dios creó al hombre a su imagen. Esto significa que el hombre es la imagen de Dios, es decir, si tú quieres saber cómo es Dios, tan solo tenías que ver, pues, al hombre, ¿verdad? El hombre fue puesto en la tierra para reflejar a Dios, pero cuando el hombre se rebela contra Dios y el pecado entra en su vida, entra la muerte y el hombre pierde la imagen con la que fue formado. El hombre fuera del huerto del Edén
era un hombre sin imagen de Dios. Ahora puede morir, puede enfermar, las circunstancias externas lo afectan y ya no gobierna, sino ahora es esclavo. Qué tremendo, ¿va? Pero cuando Cristo vino a nacer en la tierra, en Belén, la imagen de Dios vuelve a aparecer. Jesús es el hombre con la imagen de Dios, es decir, el hombre Dios. Si alguien quería saber cómo es Dios, tan solo tenía que ver a Jesús. Él mismo lo dijo ahí en el Evangelio de Juan 14:9. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense nada más, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen viva de Dios. Y Colosenses ahí en el capítulo 1, verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Jesús es la imagen de Dios. Cuando tú recibes a Jesús y Él viene a morar, a vivir en ti, a través de Él recuperas la imagen de Dios. Es decir, vienes a ser como Adán en el huerto, un hombre con la imagen de Dios. Esa imagen con la que Dios nos creó no se refiere al aspecto externo o físico, sino a nuestra identidad gracias a Cristo. Gracias a Cristo, pues tenemos una nueva imagen en nuestro interior, es decir, una nueva identidad. ¿Por qué? Pues porque cuando ves la imagen de una persona, como en una fotografía, estás conociendo su identidad. Por ejemplo, si alguien te pregunta quién es Ramiro López, tú lo puedes describir con palabras, pero solo con descripción verbal. Te costará trabajo describirlo, pero si en lugar de darle una descripción verbal te enseñan una fotografía, es decir, su imagen, entonces con toda certeza puedes diferenciar y reconocer quién es Ramiro López y encontrarlo sin temor a equivocarte. Cuando conoces a Jesucristo, conoces a Dios porque Él es la imagen, pero también cuando te conocen a ti, la gente debe ver a Cristo y a través de Cristo a Dios. Por eso es importante, ¿verdad? La manera de expresión, el comportamiento en la sociedad, ¿verdad? Porque ya no es a José, sino es al que vive en José. Entonces, por eso, imagen es identidad. El hombre sin Cristo es un hombre sin identidad divina. Tiene una identidad, pero es equivocada y satánica. Por eso no puede reflejar a Cristo, a Dios, perdón. Pero el nacido de nuevo tiene una nueva identidad, o sea, imagen, que descubre solo al tener revelación de quién es Dios. Y si sabe quién es Dios, entenderá quién es, porque Él es la imagen de Dios. Jesucristo vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre, y con la imagen de Dios restaurada, ahora el hombre puede tener una identidad correcta. Como vemos, entonces, la identidad determina la formación. Fíjense, muchos ministros y pastores, desde luego, cometen el error de dar formación a sus ovejas sin establecer primero identidad. Solo enseñan la palabra de Dios y van tratando de formar la vida de la gente. Después de varios años,
¿Se dan cuenta que saben mucho? Que su conocimiento de Dios es grande. Es conocimiento bíblico, desde luego, ¿verdad? Pero no hay crecimiento espiritual ni madurez en sus vidas. ¿Sí? ¿Tienes prendido el micrófono? ¿Sí se está oyendo? ¿Sí? ¿Sí se oye? ¿No? ¿Sí se oye? Sí, escuchamos. Sí, Okay. sí, se oye perfectamente, Pues hermano. seguimos entonces. Decíamos que muchos ministros y pastores cometen el error de dar formación a sus ovejas sin establecer primero identidad. Solo enseñan la palabra de Dios y van tratando de formar la vida de la gente. Decíamos, pues, después de varios años se dan cuenta de que saben mucho, que su conocimiento de Dios es grande y claro, es conocimiento bíblico, pero no hay crecimiento espiritual ni madurez en sus vidas. Y nos podemos preguntar, ¿por qué? Bueno, pues porque el conocimiento en sí mismo no es suficiente. Debemos entender que el conocimiento es para establecer fundamentos y el primer cimiento en la vida de un creyente es tener identidad correcta, desde luego. Pues siempre que formemos algo y dejes para el final el determinar su identidad, se habrá formado mal. Por ejemplo, cuando un matrimonio tiene un hijo, lo primero que definen es la identidad del niño. Esto es, le ponen un nombre, después le dan educación. Esto es formación, porque la identidad determina la formación. Imagínate un hombre que estudia pues una buena carrera, una carrera profesional, pero solo hasta terminarla decide pensar, ¿quién quiere llegar a ser? Vamos a suponer, decide ser abogado, pero lo que estudió no tiene que ver con esa identidad. No es malo que estudie, desde luego, ¿verdad? Si estudió arquitectura, ese conocimiento le es útil para vivir y trabajar, pero no le servirá de nada para hacer lo que él deseaba hacer. Por ejemplo, si enseñas sobre la oración, ese conocimiento no es malo y le ayuda al cristiano en alguna manera, pero no tanto si le enseñáramos identidad primero, que él es hijo de Dios o un siervo de Dios, ¿verdad? Ahora, si lo segundo es enseñarle la clase de oración que debe tener por ser hijo de Dios y la clase de oración que debe practicar si desea un siervo de Dios, entonces la identidad le da sentido a la formación. Muchos pastores no han visto los resultados deseados en la vida de las personas por ignorar este principio. Solo forman y al final establecen identidad. Miren, Dios siempre da una nueva identidad y luego nos da formación. Tenemos un ejemplo ahí en Abraham. Abraham, Dios le cambió su identidad al cambiarle su nombre de Abraham a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y luego pasaron muchos años de formación para que Abraham llegara a ser lo que Dios había dicho. Un alfarero, antes de formar, tiene que determinar identidad. ¿Qué voy a formar? Tiene que preguntarse y luego decide, ¿verdad? Tal vez decida, bueno, voy a formar un florero. Una vez que ha decidido, ahora empieza a dar forma con sus manos. Toda la doctrina básica que Pablo menciona en Hebreos 6, a la que también llama rudimentos y fundamentos, son doctrinas que te dirigen a la identidad. El propósito de la doctrina fundamental no es que el creyente tenga un cúmulo de conocimientos. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Etcétera.
No es la gran cantidad de conocimiento que la persona pueda aprender o de los conceptos que pueda explicar lo que le darán fundamento o cimiento en su vida. Es hasta que esos conceptos se traducen en identidad, es cuando está puesto el cimiento. ¿Cuántas personas hemos conocido que tienen un amplio conocimiento de las doctrinas fundamentales y aún sus vidas no son lo que deberían de ser o no tienen la estabilidad y firmeza que se supone deberían tener, ¿verdad? Por ese conocimiento. Un ejemplo, la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, que es la primera que menciona Pablo en Hebreos 6. ¿Qué son las obras muertas? Bueno, pues son todas las obras que hacemos con el propósito de llegar a ser. Cuando alguien dice, voy a portarme bien para ser santo, esta es una obra muerta. Porque es creer que tus obras te pueden cambiar. No estás creyendo que es la obra de Jesús en la cruz. Y es tu fe en esa obra la que produce el cambio en ti. Efesios, en el capítulo 2, verso 8 y al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si vamos a Hechos, en el capítulo 16, verso 31, dice esto, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense, cree en el Señor Jesucristo y serás. Si tú has creído, tú eres santo. Lo correcto es cuando dices, me porto bien porque soy santo, es que te das cuenta de que las obras son el resultado de tu identidad y la identidad es resultado de haber entendido doctrina. Entonces necesitamos que la doctrina se traduzca en identidad para establecer un cimiento correcto. Otro ejemplo sería el bautismo en agua, que también es mencionado por Pablo en Hebreos 6. ¿Qué es el bautismo en agua? Bueno, pues es el testimonio público de lo que ya ha sucedido en tu espíritu. Por la fe has muerto al pecado y resucitado juntamente con Cristo. Entonces, en conclusión a ese punto, podríamos ver, ¿verdad?, que si hemos muerto con Cristo y has resucitado con Él, ahora eres una nueva criatura. Ahora eres una nueva persona. ¿Te das cuenta? La clave del bautismo es que logres entender quién eres ahora en Cristo y esto te da identidad. Jesús dijo, edificaré mi iglesia sobre la roca de la revelación de la identidad. Ahí en Mateo, en el capítulo 16, verso 18, menciona esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Entonces el resultado de tener identidad es tener cimientos firmes, y la consecuencia de tener cimientos es prevalecer. Sí, por la iglesia prevalece en proporción a la cimentación que tenga. Por eso Jesús dijo eso, ¿no? Edificaré mi iglesia sobre la roca de la revelación de la identidad. Qué interesante, ¿no? Pero vamos a ver los cimientos. Jesús, el maestro por excelencia, reúne a una multitud como de costumbre, ¿verdad? Y junto con sus discípulos les habla las siguientes palabras. Y en Mateo 7, del verso 24 al 29, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon
contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y el 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Y el 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pone ese ejemplo de los cimientos. O bien, lo único que hace que una iglesia o persona prevalezca ante las circunstancias y ante las puertas del infierno es que esté parado sobre la roca de la identidad en Cristo Jesús. Cada doctrina de Hebreos 6 produce una más firme y fuerte identidad, porque la identidad, ¿sí?, determina el propósito. Ahí en Éxodo, en Éxodo del 3, el capítulo 3, del 1 al 15, está hablando del llamamiento de Moisés. Lo voy a leer rapidito. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, lleva a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver la llama, lo llama Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de esos exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto le será por señal de lo que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre el monte, sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El 15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se recordará por todos los siglos. Fíjense, cada hombre de Dios en el Antiguo Testamento tuvo una parte de revelación de quién es Dios, y fue suficiente para ellos, para que ellos tuvieran revelación de su propia identidad en Dios. Esta nueva identidad les permitió lograr el propósito de Dios para sus vidas. Si tú no logras tener identidad, no podrás saber cuál es el propósito de Dios en tu vida, ya que en la identidad está establecido el propósito. Ahí en Éxodo, en el capítulo 3, verso 6, dice: y dijo Dios:
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios aparece a Moisés en medio de una zarza ardiendo. Versículo 6 de Éxodo 3. Se presenta con la identidad con que se había revelado en el pasado. Él es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así se le conocía. ¿Por qué Dios se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Bueno, pues porque Dios es un Dios de generaciones y el propósito de Dios para Abraham, Isaac y Jacob era levantar un pueblo, pues Él es un Dios de generaciones. Ahora para Abraham, esta revelación de un Dios generacional fue suficiente para cambiar su identidad de padre exaltado, Abraham, a padre de multitudes, Abraham. ¿Te das cuenta? Es la revelación de quién es Dios para luego revelar quién eres tú para cumplir un propósito. Este propósito de Dios para levantar un pueblo se cumplió en los hijos de Jacob y comenzó con el nacimiento de Isaac. Entonces, ¿quién es Dios y quién eres tú? Bueno, estamos hablando de propósito, de revelación, de cambio de identidad, pero ahí es donde se establece un nuevo propósito. El cambio de identidad es de acuerdo a la revelación que se tiene de Dios, y la revelación de Dios es de acuerdo al propósito. Y miren, ahora Dios se le presenta a Moisés con una revelación pasada y con un propósito ya realizado. Así que cuando Dios se revela a Moisés, Dios tiene un nuevo propósito. Ahora ya no era levantar un pueblo, sino liberar a un pueblo. Por lo tanto, Dios necesitaba también revelarse con una identidad nueva para lograr un nuevo propósito. Aquí encontramos un principio muy importante. Tú no puedes alcanzar nuevos propósitos de Dios con una revelación pasada y con una identidad pasada. Esto plantea un nuevo cuadro. Miren, Dios, por ejemplo, Dios se revela con una nueva identidad. Ahí leíamos Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dios nunca hasta ese momento se había revelado de esa forma. Dios le reveló a Moisés su nueva identidad. Ahí en el capítulo 3, pero verso 11 de Éxodo, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? La respuesta está implícita en el texto. Moisés, tú eres el libertador. Hasta ese momento Moisés pudo comprender quién él era. La palabra Moisés en hebreo es Moshe y su significado es sacar, rescatar y legislar. Como que no es casualidad, ¿verdad? Él sacaría a Israel de Egipto. Miren, Dios establece un nuevo propósito. En Éxodo 3:10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Y ahí viene el propósito: para que saques de Egipto a mi pueblo. Lo mismo le sucedió con Josué. Dios llevó al pueblo de Israel hasta el Jordán por mano de Moisés. Y vemos aquí, ¿verdad? Que bueno, entonces ahora entra en la escena Josué. En Josué capítulo 1, del 1 al 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pero hay un problema. Tú no puedes conquistar Canaán con la revelación de un Dios libertador o de un Dios generacional. Pues una cosa es levantar un pueblo, otra liberar un pueblo y otra conquistar un pueblo.
Así que Josué no tuvo que tomar Canaán con la revelación de Moisés. Entonces Dios nuevamente aparece, esta vez a Josué, con una nueva revelación de su identidad. Ahí en el capítulo de Josué, capítulo 5, del 13 al 15, dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el verso 15: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué, obvio, así lo hizo. Entonces Dios se reveló a Josué como príncipe del ejército de Dios. Esto sucedió justamente antes de tomar la primera ciudad, Jericó. Ahora Josué ya no está viendo un Dios libertador, sino un Dios de guerra, un Dios de ejércitos. Esta es la clase de revelación o de conocimiento que necesitas de Dios cuando lo que pretendes es tomar o continuar o conquistar ciudades. Dios establece una nueva revelación de quién es Él. Dice: príncipe de ejército de Jehová. Entonces Dios establece una nueva identidad en Josué. De siervo de Moisés pasa a ser el conquistador de la tierra prometida. Dios ahí establece un nuevo propósito: dar a su pueblo una tierra en posesión. Estos pasos se repiten en la vida de cada hombre de Dios, de Pedro, de Pablo, de Juan, etcétera. Quiero terminar diciendo que todos los hombres del Antiguo Testamento tuvieron una revelación parcial, una faceta, una parte de quién es Dios. Y con eso obtuvieron la identidad correcta para cumplir los propósitos de Dios. Pero hay una diferencia muy grande con la gente del Nuevo Testamento. En Cristo no tenemos una revelación parcial, sino una revelación completa de quién es Jesús. Pues la Biblia dice que en él habita toda plenitud de deidad. Ahí en Colosenses, en el capítulo 2, del 9 al 10, dice: porque él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el 10 dice: y vosotros estáis completos en él, fíjense nada más, que es la cabeza de todo principado y potestad. De tal manera que si tenemos una revelación total de Dios a través de Jesucristo, también nuestra identidad es completa y perfecta en Cristo. Por lo tanto, somos la generación que puede cumplir con los propósitos de Dios, pues si aquellos hombres lograron hacer grandes cosas con una revelación parcial, ¿cuánto más nosotros lo haremos con toda la plenitud de Cristo? Y fíjense, ya por último, ¿verdad? Pablo escribió ahí en Romanos, en el capítulo 8, verso 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pues este es el tema que intenté desarrollarles. Yo le ruego al Señor, ¿verdad?, que haya sido de provecho para algunos de ustedes o para alguien, no importa. Pues le doy gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, porque Él es el que nos edifica a través de la palabra. Y como en cualquier predicación, ¿verdad?, hablamos, pero nosotros no sabemos quién está o quién va a ser edificado por el Espíritu Santo. Solo Él sabe, ¿verdad?, a quién le abre el entendimiento de una manera o de otra, ¿verdad? Lo importante del asunto, ¿verdad?, es que tenemos un nuevo panorama.
¿verdad? De tener una identidad correcta, que es básica para nosotros como cristianos. Les agradezco mucho y pues Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Pepe. Gracias por lo que nos acabas de compartir acerca de la identidad. Mira, estamos ya sobre el tiempo, pero yo creo que alguno de nuestros hermanos tiene alguna pregunta, algún comentario que hacerte. No sé si estás dispuesto a ello, José. Sí, ¿Sí? claro. Bueno, claro que sí. Bueno, adelante. Yo veo manitas levantadas. No hay. No veo, no veo manitas Está levantadas. Brondo. Ahí está, Sí. mi buen amigo Brondo. Dios les bendiga. Hola. Gracias por tu vida, José. Bonita palabra. Gracias, amigo. Mira, yo creo que si nos preguntáramos todos quiénes somos, nos podemos etiquetar como los Transformers. Además que yo soy un negrito, ese no hay todavía, pero ya estoy yo. Ya pintaron ángeles negros. Y yo creo que el propósito de Dios está en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza de Jesús, como por el Espíritu. Yo creo que ese es el propósito de Dios, que nos paremos como si nos paráramos en el espejo y preguntáramos, bueno, ¿quién es este? Ah, pues soy yo. Que si pudiéramos mirar a Jesús, dijéramos, ¿quién soy yo? Ah, pues soy él, porque ese es el propósito de Dios. O sea, Dios quiere que al mirar a Jesús, nosotros en esa transformación nos vayamos pareciendo en santidad, nos vayamos pareciendo como hijos de Dios, nos vayamos pareciendo en todas sus características, en todos sus dones. Yo pienso que ese es el propósito de Dios, que al mirarnos en el espejo de la Biblia, que al mirarnos en la vida de Jesús, nos podamos reflejar y decir, ese soy yo, pero con convicción y con fe cuando sí estemos caminando, siendo transformados de gloria en gloria, como dice ahí, porque si no somos, pues no podemos decir, si todavía somos casi mundialistas, pues no vamos a poder decir, ese soy yo soy Jesús, pues no. Entonces, cuando sí en verdad estamos siendo transformados de gloria en gloria, cada día de nuestras vidas, podemos decir, yo soy Él. Dios te bendiga mucho, rebeldes, y saludos a todos. Sí, mira, Dios, yo les decía, ¿verdad? Que Jesús ha establecido en nuestras vidas 5 propósitos, 5 principios básicos por los cuales en toda nuestra vida vamos a desarrollar. Y la primera no es por casualidad, pero es identidad. Si no tenemos una identidad correcta, damos bandazos, ¿sí? Porque no sabemos, nos hemos ido con una finta de que, pues Dios quiere esto, por eso voy para allá, me mandó, pero no tienes una identidad correcta revelada. Entonces, ese es el detalle, por eso es importante. Ahora, cuando tenemos una identidad correcta, tú dices, bueno, ahora tengo una percepción de Dios y de cómo es, porque además soy hijo de Dios. Bueno, viene otra pregunta. ¿Vives como hijo de Dios? Es el detalle. Si hay identidad correcta, entonces vivimos como hijos de Dios. Y ahí el detallito, ¿ves? Porque eso nos lleva al segundo principio, que es el desarrollo del carácter. El carácter no es estar enojado y aventar la sopa a la señora y todo. No, 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 no. Carácter, ¿verdad? Son lo que Dios nos da para que nosotros pongamos ese trabajo, ese principio a favor de la gente, ¿sí? Entonces, el carácter de Jesús, ¿cuál es? Perdonador. Yo no era perdonador y ni soy. El que está en mí es el que me motiva a perdonar.
pero y el carácter lo vemos ahí en las lecciones, ¿verdad? De los módulos de Jesús. Entonces, después viene el gobierno. Cuando empezamos a entender lo que es gobierno, no es el gobierno que tenemos, presidente municipal y demás, no. El gobierno empieza por nosotros mismos, lo que dice Santiago. Ajá. Entonces ya llevamos 3, porque con eso, si vamos entendiendo lo que es identidad, desarrollando el carácter de Jesús y entendemos lo que es gobierno, entonces nosotros podemos entender nuestro propósito. Porque hay un propósito, mira, podríamos estar 100 gentes y hablar de un tema X, más sin embargo, el propósito de Dios para cada una de las personas puede ser totalmente diferente. Entonces, después viene destino. O sea, nosotros hoy tenemos un destino diferente al que llevábamos sin Cristo. Pero todo empieza con identidad. Entonces, identidad, carácter, gobierno, propósito y destino. Son 5 puntos que necesitamos desarrollarlos y desde luego vivirlos, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, llega pues una oleada de lo que tú quieras, económica, social, de enfermedad, y no somos capaces de decir lo que Pablo, las veces que Pablo le dijo al Señor, este aguijón me da lata, no sabemos qué fue, pero le daba mucha lata. Tal vez fue para que su soberbia se bajara, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una circunstancia bien difícil, pues yo al menos en mí, se viene a mi mente Pablo y la respuesta de Dios, bástate mi gracia. Y lo único que hago es orar, pero nada más, y ya, es más, he contado a una sola persona o 2, lo que pasó en ese tiempo de epidemia. Ni mi familia sabe, porque yo recordaba esa palabra, bástate mi gracia, y no dejé de trabajar nunca. Entonces, son detalles que te van formando cuando vas entendiéndolo y te das cuenta de que la formación del carácter te va dando, pues ¿cómo te diré? Como una madurez, ¿sí? Y una seguridad en lo que has creído. Y seguido me viene la pregunta, ¿cómo debo vivir? Pues como hijo de Dios, con lo que yo soy. Entonces, cuando empiezas a ver, por ejemplo, en la cárcel, yo les he dicho, miren, ustedes son hijos de Dios, sí, bueno, vivan como tales. Hoy es que aquí no se puede, cuando salga voy a empezar. No, pues aquí es donde Dios te dio ese principio, debes de desarrollarlo aquí. No es nada fácil. Allá adentro no es nada fácil y acá tampoco. Pero precisamente por eso están de esa manera escalonados, ¿verdad? Porque identidad es lo básico. Y lo vimos en todo el estudio, ¿no? Pero vale la pena. Después de todo, son cosas que vamos a desarrollar en toda nuestra vida. Y cada vez vamos a comprender mejor cada principio de estos. Fíjate que, fíjate que me pareció muy interesante lo que comentaste. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, bueno, Alberto nos presentó en una ocasión más de 100 puntos de lo que somos en Cristo Jesús. Y todos ellos son reales, porque la Biblia lo dice, ¿no? Somos más que vencedores, en fin, más de 100 puntos ahí los enseñó Alberto. Pero, hay uno también que mencionaba, simplemente lo acabas de comentar. ¿Quién soy? ¿Quién es José Luis Bolaños el día de hoy? Bueno, yo así como lo veo, como lo comentaste, bueno, pues José Luis Bolaños es un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo debe de comportarse José Luis Bolaños si es hijo de Dios? Como un hijo de Dios. Y para eso, obviamente, tiene todos los principios que nos ha dejado establecidos. En la medida en que vamos obedeciendo,
toda la doctrina de Jesús, toda la palabra de Dios, obviamente va habiendo un cambio, una transformación en nuestra forma de ser, que al final de cuentas ese es el propósito para el cual fuimos llamados. Nosotros vemos, me encanta lo que es el primer capítulo a los Efesios, porque ahí nos habla el Señor el asunto, ¿no? Desde que nos conoció antes de la fundación del mundo, que nos llamó, que nos predestinó. ¿Para qué fuimos predestinados? Bueno, pues para andar delante de Él limpios y sin mancha, ¿no? O sea, de una manera impecable. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser hechos a la imagen de Jesucristo. Entonces ya tenemos un destino ahí. ¿Cómo tengo que ser? ¿A dónde tengo que llegar a ser yo? Tengo que llegar a ser semejante a Jesús en carácter. Y para eso, pues tengo toda la palabra, ¿no? Básicamente, yo creo que lo que tenemos ahí, sí, básicamente yo creo que lo que tenemos ahí, en un momento dado, es exactamente la doctrina de Jesucristo, ¿no? Que conocemos como la doctrina del reino o del evangelio del reino, Mateo 5, 6 y 7. De hecho, los fundamentos del ministerio que tenemos nosotros, y tú los conoces perfectamente bien, ¿cuáles son? Dice que nadie puede poner otro fundamento que ya puesto el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento edificamos, bla, bla, bla. La pregunta siguiente es, ¿sobre qué base estamos edificando nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, y en fin? Entonces, si no practicamos, pues obviamente no vamos a llegar a ese destino. Otro, dice Pablo también ahí en los Efesios, que el que subió es el que bajó y él mismo, ¿no? También estableció en la iglesia ministerios, empieza con los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y en fin. ¿Para qué? Dice, para perfeccionarnos a nosotros, ¿no? A través de un buen adoctrinamiento, para perfeccionarnos a nosotros, dice, para que no seamos llevados por doquier de todo viento de doctrinas, por estrategia de los hombres, bla, bla, bla. Dice, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, el cual es Jesús. Entonces, en este sentido está claro la meta donde tenemos que llegar. Clarísimo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Parecernos a Jesús. ¿En qué? Bueno, pues en carácter, ¿no? En carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, ¿cuándo vamos a alcanzar esa meta? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues dice que cuando lo veamos ser cara a cara. Mirad, hijitos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya somos llamados hijos de Dios, pero aún parecemos como Brondo Transformers. No nos parecemos todavía, ¿no? Dice, pero Mira, cuando le veamos cara a cara, seremos semejantes a él, ¿no? sí, Entonces, mira, lo que pasa es que muchas de las veces podemos tener mucho conocimiento, pero el ser de veras con Dios, híjole, de veras son experiencias únicas y pues difíciles de comprender, al menos yo no las comprendí durante muchos años, ¿ves? Hasta que él me dio una revelación directa. Pude entender uno, nada más. Entonces, sí, el conocimiento es bueno, definitivo, pero cuando él revela algo, es algo muy diferente, ¿ves? Y se puede entender, fíjate, lo sencillo. Me preguntaban en una reunión que tuve el domingo, fuimos a bendecir una casa, a orar por ella. Y y me dicen, bueno, ¿qué nos pide Dios? Porque, pues ya sabes, hubo muchos muchachos ahí que no eran cristianos. Le digo, nada. ¿Cómo nada? No, nada. Lo único que te pide es que te dejes amar por él. Esa, 5 palabritas, 3 palabritas, pero son de peso. Si te dejas amar por Dios, olvídate. Sí, es interesante, ¿no? O sea, cómo Dios te va dando y haciendo meditar en todas esas palabras, ¿no? Tal vez a Brondo, por ejemplo, le hable de una manera, tal vez a ti de otra, a mí de otra, pero va enfocado en eso.
Nada más déjate amar por él. Pero eso te lleva a la práctica de todos los conceptos y principios que nos muestra la Escritura. Porque aunque sea Antiguo Testamento, todo fue movido por un principio. Y ese es el principio, el que no se acaba. Él continúa de tapa a tapa, porque es un principio. No, es tremendo. Qué interesante. Ahora mejor por nosotros. Sí, yo creo que sí, porque ya el tiempo se nos vino encima. Sí. Despídenos con una oración. Bolaños, ya, ¿Perdón? ya no alcanzamos a comentar nada. Ya no alcanzamos a comentar nada. Pues si somos breves, algo que diga de corrido lo voy a decir porque sí es algo. Porque voy a iniciar con Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La identidad es como los dones, debemos descubrirlos en nuestras vidas. Como dijo Bolaños, si conocemos de Dios, conocemos su carácter y lo imitamos. Este estudio es muy intenso y eso agrada a Dios, pero debemos estudiarlo para conocer el grado de verdad en su contenido. Este estudio se basa en mucho de la Biblia, pero el inicio o tema inicial, que es identidad, es para mí una palabra personal y no bíblica. Bueno, esto lo dice la Biblia, así que para mí esto se basa en un estudio de Alberto y Bianca de cómo podemos conocer más a Dios, sabiendo que Dios, ¿qué dice Él de Él mismo? Para conocerlo directamente, como lo dice que es Él mismo. O cuando queremos tener una buena amistad con alguien, ¿qué digo que soy yo mismo? ¿Y qué dice el conocido de Él mismo? Para entablar una amistad en verdad y en espíritu, poniendo a Dios como inicio de la nueva amistad. Así podrá ser duradera verdaderamente esa amistad. Identidad para mí es la edificación que hacemos sobre algo o alguien y con qué propósito, duración, porque si es en Dios es para siempre y si es por el hombre es pasajero. Es una cosa que ya no escuchan y la batería se escuchó. Se acabó, parece, mi batería. Pero bueno, es que la palabra identidad yo la busco en mi glosario y no aparece. Pero sí es muy llamativa porque dice, ¿quién es Dios y quién soy yo? Esas son las dos primeras preguntas. Y en los estudios de Beto y Bianca dice, ¿quién es Dios y qué dice Dios de él mismo? ¿Quién soy yo y quién digo que soy? O sea, va complementado, ¿no? Pero el fundamento es la raíz en donde se elaboran las palabras, porque si elaboramos las palabras como los árboles que se están cayendo, están sobre el cimiento, sobre la tierra, y son árboles grandes y fuertes, pero en determinado momento se doblan y se caen. Y cuando edificamos en Dios y en tierra profunda y bien con sus cimientos, pues son árboles que duran años y años y años y no se caen. O sea, yo pienso que queremos ser de esos árboles, ¿no? Que duramos años y años y no nos caemos, porque también el estudio, como lo digo, es intenso y eso agrada mucho a Dios. El estudio intenso agrada mucho a Dios, pero las palabras debemos llevarlas a estudio. No podemos ser, como dice, sabios en nuestra propia concupiscencia. Decir, porque es un estudio muy largo, sí, tengo toda la razón, es exactamente lo que Dios quiere. No debemos de ver como ese Bolaños, las opiniones de los demás, checarlo y agradar a Dios verdaderamente con la unión, ¿no? En el unión en el espíritu, estando en espíritu y verdad, como lo digo en un principio, dice, cuando queremos conocer a alguien, entablar una amistad en verdad
y en espíritu poniendo a Dios como inicio. O sea, en espíritu, si ponemos a Dios como inicio, somos más que vencedores. Si ponemos en verdad una amistad, saber qué decimos cada quien de nosotros mismos, ¿no? No decir, yo creo que tú eres así, no, saber qué dice él de él mismo. O sea, son buenos entendimientos que nos da Alberto y Bianca y que han funcionado, ¿no? Más que nada han funcionado y es bueno el estudio que está haciendo José, pero sí también tener su observación, ¿no? O sea, porque menciona varios temas de la Biblia y pues la verdad, en los nuevos o las personas que iniciamos, pues nos confundimos, ¿no? Nos confundimos un poco porque vamos a todas, pero no vamos a una, y la principal, pues es el conocimiento de Dios, y como dijo Bolaños, el conocer de Dios, conocer su carácter, e imitarlo, ¿no? Hacer lo que Dios nos manda, ¿no? El convivir unos con otros, el escucharnos, y el saber que, pues que nos libera, ¿no? Como dijéramos yo, ¿quién soy yo? Pues soy un salvado por Dios, un rescatado por Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que me rescató de una prisión, entonces ya tengo el conocimiento de quién soy. Lo que dijo también es muy, muy recomendable, el de que si no sabes quién eres, jamás sabrás qué vas a hacer. También eso es buenísimo, porque debemos de principiar con el conocimiento de nosotros mismos, ¿eh? Eso es unas palabras muy sabias para mí, porque son cosas que me dicen en dónde estoy caminando o qué pies son los que me sostienen. O sea, porque no podemos sostenernos en nuestras propias concupiscencias y mejor poner a Dios como inicial plano para poder avanzar. ¿Sí, Bolaño? Sí, gracias, Francisco. Gracias por tu enseñanza. Alcántara, dame, José, que creo que Alcántara quería comentar algo. Adelante, varón. Gracias, Varón. Alan. Pues mira, yo me quedo con lo último que compartió José. De verdad, pues es de grande bendición, ¿no? Hace un tiempo escuché a un hombre también que predicó la palabra de Dios y habló acerca de la identidad, ¿no? Quizás en la Biblia no la vemos como tal, ¿no? Como la palabra identidad, pero cuando vemos la definición en un diccionario, o sea, pues normal, pues nos habla acerca que es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto, ¿no? O también su similitud tiene que ver con semejanza, que eso sí lo vemos, es una palabra que está en la escritura, ¿no? Que Él nos hizo lo que tú decías, José, ¿no? A imagen y semejanza, ahí está la identidad. Y este hombre decía que nuestra identidad no es negociable, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no basas tu identidad en algún modelo en el mundo, en algún hombre que sigues, la basas en Cristo, ¿no? Y el último de los versículos que leyó José acerca de en Colosenses capítulo 2, del 9 y 10, dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y el versículo 8 de ese mismo capítulo, primeramente dice, no, mire que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Entonces, creo que es una realidad, ¿no? Cuando nosotros miramos hacia la meta, hacia el punto que es Jesús, y vemos nuestra condición, dices, caray, no, de verdad que no cumplo con los requerimientos, ¿no? O sea, no cumplo. Pero cuando vemos hacia atrás y vemos lo que hemos avanzado, y no gracias a nosotros, sino por Cristo, por esa semejanza que, no en el sentido de ser como Dios, no, lo que ustedes decían, en carácter, pues nos damos cuenta que sí hemos avanzado, ¿no? Y yo creo que eso es la seguir adelante, seguir en esta lucha constante que no es fácil, que no es nada más de decir, sino que implica hacer, llevarlo a la práctica y que eso va a hablar más que 1000 palabras, ¿no? Las palabras convencen,
pero el testimonio arrasa, ¿no? Y creo que lo que realmente Jesucristo quiere, lo que tú nos decías, Bolaños, acerca de que el propósito del Padre es que nos parezcamos a Jesús. Si no, entonces nos equivocamos de lugar, ¿no? Y apagamos las luces y nos vamos, ¿no? Porque si voy a pretender ser como yo o como cualquier hombre o como cualquier persona, estoy equivocado. Creo que lo principal es parecernos a Cristo. ¿Nos va a llevar toda la vida? Claro que nos va a llevar toda la vida, pero como dijo nuestro amado José, ¿no? Pues creo que ya está impregnado el ADN de Cristo en nosotros. Ahí está la realidad de nosotros, que estamos en Cristo, que hemos sido hechas, no dice que vamos a ser, dice que somos nuevas criaturas en Cristo y ahí está ya está la semejanza de Cristo, esa semejanza que fue rota con la caída del primer Adán y ahora restaurada con Cristo, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, pues la verdad un tema estuve muy, así captando, ¿no? Me costó muy trabajo, es muy amplio, pero sí saco muchas buenas conclusiones, ¿no? Y creo que pues todos vamos en ese barco, ¿no? Tratando de parecernos al único Dios y Padre eterno y nuestro amado Jesús, que es el propósito de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias, César. Sí, yo creo que esto es básico. Mira, dice Pablo ahí a los colosenses, otra lectura de Colosenses, en el 3, dice una cosa bien importante. Dice, a ver, si es cierto que has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. O sea, si es cierto que si has resucitado es porque ya moriste, ¿no? Entonces ya morimos al pecado, resucitamos, y si hemos resucitado, entonces vamos a buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Entonces, lo que debemos ocuparnos, según yo lo que estoy entendiendo, es tener ese ADN, tener la naturaleza de Dios en nosotros. No vivir engañados, pensando que somos, pero no somos. Entonces, buscar ese, somos hijos de Dios porque tenemos la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y esto no nos va a dejar estar pasivos, sino como verdaderos creyentes vamos a ir hacia adelante, una y otra vez, a pesar de los fracasos, a pesar de todo, vamos a ir hacia adelante, hasta que alcancemos esa estatura del varón perfecto. Y vamos alcanzando la identidad. Según yo lo que entendí, poco a poco alcanzando la identidad, hasta que la alcancemos, que es la madurez, la persona de Jesús. Alfonso, ¿qué hacemos? ¿O quién me está mandando aquí las señales? Poncho, ¿quién es? No, no estoy mandando señales. Ahora sí que mientras esté el jefe manda. Yo me sujeto. Pues el jefe no sé dónde está ahorita, creo que ahí estaba, pero ya no lo veo. No, Pues muy adelante. interesante, José. Mira, Bueno, Bolaños, eh, ¿puedo comentar algo? claro que sí. Ahí le echamos la culpa a Poncho. No. Bueno, ahorita escuchando este tema de la identidad, me hizo recordar cuando en mi niñez que no tenía yo una identidad por la carencia de mi papá. Yo tenía una edad muy joven cuando fallece mi papá y pues uno crece decadente en cuanto a la imagen. Entonces yo me quería identificar con los amigos del barrio, queriendo imitarlos, querer ser como ellos. Y pues bueno, fue una decadencia hasta mi vida adulta, que eso decayó, bueno, eso vino a tener un problema muy fuerte ya en la vida adulta. Y pues no tenía yo una identidad, yo no tenía, un carácter, no tenía nada, o sea, yo simplemente agarraba ciertos caracteres de personas y quería ser como estas personas. Pero en sí yo no, ¿cómo puedo decir? No tenía esa identidad definida. Y pues el día que me presentan a Jesús y escuchando más de Jesucristo y saber de él, empieza a ver esa pelea, esa lucha, ¿no? Pero si yo estoy siendo como él o quiero ser más así, y viene Jesús a hacer una revolución, no lo captaba, no entendía esta situación. Entonces,
cuando empiezo a entender, bueno, más bien Dios me empieza a dar el entendimiento con su palabra y lo que ha hecho Jesús en mí, empieza esto a romper tabúes, a romper muchas cosas que construí desde mi infancia. Entonces yo me vi muy decadente vuelvo a decir, en mi infancia me vi muy decadente en cuanto a mi identidad. Y ahora en Jesucristo, lo que hizo y lo que sigue haciendo en mi vida, eso vino a darle una estabilidad a mi vida. Entonces, escuchando esto, vamos, rebosa en mi corazón ese gozo, esa gratitud, ese agradecimiento con Dios que a pesar, como tú ahorita lo has dicho bien, que a pesar de los errores, a pesar de los fracasos, sigue Jesús o sigue siendo el Espíritu en nosotros para llegar, o mismo Dios llegar a la estatura del varón perfecto que es en Jesucristo. Entonces, a ese rebozo en mi corazón, dije, pues va a seguir haciendo Dios la obra y la va a perfeccionar hasta que venga Jesús, ¿no? Aquí a la tierra por su rebaño, por la mies. Entonces, por eso escuchando este tema, esto lo que nos compartió nuestro hermano José, que bueno, que no le conocía y voy conociendo a los integrantes, bendito Dios por la palabra que llega en su debido tiempo, que llega a discernir los pensamientos del corazón, a nuevamente a recordar quién soy. Bueno, yo lo estoy hablando en mi vida, quién soy en Jesús, quién soy en Jesucristo. Entonces, bendito Dios, y glorifico a Dios por él mismo y por la vida de nuestro hermano José, que nos trajo esta palabra, bendita palabra de Dios. Y pues eso, más que nada, quería compartir que nos recuerda a Dios nuevamente, o me recordó a mí Dios quién soy en Jesucristo. Eso más que nada. ¿Oramos? ¿Oramos? No te escuchamos, Bolaños. ¿Oramos? Ya alborotaste la gallera, pues ahora y vámonos ya. Oramos, digo, ¿quién más? Sí, Pepe, por favor, José. Ok. Dice la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigáis cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Sí, Señor, gracias. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Pepe, gracias. Gracias, Francisco Legorreta. Te puse ya faltas, Francisco. Ahí debes. No, a quien le vas a poner falta es a Blanquita. A Blanquita Puso también. nomás su foto. Oye. César, bendiciones. Dios les Carlos, bendiga, Dios les bendiciones. bendiga. A todos, bendiciones. Yes. Manuel, Buenas noches, Domingo, Carlos. Alfonso, Juan de Dios, Manuelito, bendiciones. Bendiciones a todos. Crispín, te apagaron el Bolaños. micrófono, Crispín. Bolaños, Eu. les pido a todos que oren por Carmelita, para que podamos vernos en Chihuahua, porque estamos teniendo muchos problemas ahorita con sus análisis. La van a mandar al DF a hacerle unos estudios especiales. Entonces, por favor, ahí les pido. Nuestro Padre Celestial, tomamos un tiempo breve en este momento, Padre, breve, pero con todo nuestro corazón puestos de acuerdo, Señor, a favor de la salud de nuestra hermana Carmen. Te pedimos, Señor, que esos estudios o análisis que le van a hacer salgan positivos, Padre,
o salgan conforme a tu voluntad. Sabemos y conocemos, Señor, y por eso descansamos en tu voluntad, porque sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. Te pedimos en el nombre de Jesús sanidad en la vida de nuestra amada hermana. Y que, Señor, tú nos cumplas este propósito, este deseo que hay en nuestro corazón, porque nos estamos poniendo de acuerdo. Y tú dijiste que cuando dos o más nos pongamos de acuerdo, lo que pidamos aquí en la tierra será hecho ahí en el cielo. Esperamos vernos, Señor, por fe en Chihuahua, en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga mucho. Pronto. Saludos. Que les bendiga, bye bye. Bendiciones.